Ya, acá partimos grabando. Ok, entonces estamos viendo la clase 7, que viene siendo la segunda clase de diseño en flexión. Y la idea, ¿cuál es de esta clase? Básicamente es que ustedes salgan entendiendo cómo es el diseño a flexión de un elemento de acero acorde a lo que es el capítulo F de la ISC 360 en su versión 2016. ¿Ok? Básicamente lo que entendemos nosotros por diseñar un elemento es básicamente calcular su resistencia nominal. Entonces en eso me quiero enfocar, en que entiendan cómo se calcula la resistencia nominal de un elemento en flexión, ¿ya? Y para eso en el fondo nos vamos a meter un poco también en cómo el código trata eso para poder entender de qué manera calcular la resistencia. Lo que es los elementos en flexión y los modos de falla lo vimos un poquito en la clase pasada. Entonces, lo primero que quiero que tengan claro es que el código se estructura de una manera bien particular en el capítulo F, que es el capítulo que habla de flexión. De hecho, esto mismo de acá se los voy a mostrar mejor a través del código, que quizás les sirve para entenderlo de mejor manera. Entonces, este es el capítulo F del código. Se dan cuenta, capítulo F es la página, justo la página 100 del PDF que les dejé yo. Entonces, si ustedes ven, ¿se acuerdan que en general el capítulo, por ejemplo, de compresión, el código tocaba de manera distinta, por ejemplo, a los ángulos y a las secciones que eran compuestas, ¿ya? Pero en general a todas las otras secciones les calculaba de manera más o menos similar lo que era el pandeo por flexión, el pandeo flexo-torsional, es decir, como que todos los elementos se diseñaban más o menos igual. En cambio, cuando esa inflexión, el elemento, o sea, el código separa según tipo de elemento y además según los criterios de compacidad que tiene cada elemento. Entonces, el primero es las disposiciones generales. Pero si van al punto 2, dice que la sección F2 es para secciones doble T. Acuérdense que las E-shape en inglés vienen siendo las secciones doble T que son para nosotros. Entonces dice que son para secciones doble T que son doblemente compactas, o sea, doblemente simétricas y compactas, y además para canales que están flexionados respecto a su eje mayor. Es decir, eso es lo que cae en esta primera categoría. ¿Ya? En el caso, después, el F3 viene siendo las secciones, de nuevo, doble T, pero ahora que pueden tener, perdón, en este caso es con alma compacta, perdón, es decir, son las secciones doble T que tienen simetría doble, pero que tienen el alma compacta y las alas pueden ser no compactas o esbeltas. ¿Ok? Entonces, el caso F2 es si es que todo es compacto. El caso F3 es si es que el alma es compacta, pero no importa qué pasa con las alas pueden ser no compactas o esbeltas. Después el caso F4, de nuevo, son para las doble T, pero que ahora pueden tener el alma compacta o no compacta. Después está el caso F5, de nuevo, que son miembros con simetría simple y simetría doble, que son doble T, en los que ahora el alma es esbelta. ¿Ok? Y después, acá por ejemplo hace otras disposiciones si lo estamos flexionando respecto del eje menor. Todos estos anteriores era si se pandeaba respecto al eje mayor, ahora es si se pandea respecto al eje menor. Son otras disposiciones. De aquí para arriba son solamente válidos para secciones doble T y canales. Solo esto para acá son doble T y canales. Y la diferencia si es F2, F3, F4, F5, F6, depende si es que el alma o las alas son compactas, no compactas o esbeltas. El F7 es las disposiciones para secciones, estas las HSS que llamamos, que son las secciones cajón, si ustedes quieren en español, ¿ok? Y que pueden ser cuadradas o rectangulares. Ahí esas se evalúan de distinta manera. Después F8 es para calcular las secciones que son circulares. F9 son para las secciones que son T. F10 para los ángulos. F11 sería para barras que son macizas en el fondo y que son o rectangulares o redondas.
El caso 12 sería para secciones que no tienen ningún tipo de simetría. Y el caso 13 son disposiciones especiales para vigas y girders, también son vigas en inglés, pero son distintos tipos de vigas, no me quiero meter en eso. Pero ¿a qué es lo que quiero que más o menos partan entendiendo del código? Que el código, a diferencia de cómo lo hace en el caso de compresión, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando hagan su planilla de flexión, acuérdense que el otro lunes tienen que entregar la planilla de flexión, cuando hagan su planilla, la primera cosa que van a tener que hacer cuando están programando su planilla es ver en qué caso están. Si están en F2, en F3, en F4, F5, F6, etc. ¿Ok? Ahora, como su caso es solamente una sección doble T, pueden estar obviamente entre F2 y F6, porque de ahí para abajo son puras secciones que no son doble T. Pero eso es lo primero que tienen que hacer, porque según en el caso que estén, es cómo se calcula la resistencia nominal. ¿Ok? Eso es lo primero que es importante tener claro. Entonces, la clase de hoy día les voy a explicar bien cuándo caen en cada caso y cómo se calcula la resistencia nominal en cada caso, en que vamos a ver que más allá de que el código los trata de manera distinta, incluso en una sección distinta, la lógica es la misma, lo que cambian son simplemente algunos parámetros. Y eso es lo que quiero que entendamos en esta clase. ¿Ok? Entonces, partamos. Primero, un pequeño repaso de la clase anterior para los que no la pudieron ver o si no también nos sirve como para aclarar ideas. Lo primero es que un elemento, la capacidad máxima que puede alcanzar es cuando se plastifica. ¿Ok? En ese caso, sabemos que el momento resistente estaba dado por Fi por Zx. No sé si vieron la clase pasada en que Zx es algo que se llama el módulo plástico. ¿Ok? Esa es como la capacidad máxima que puede tener un elemento. Pero vamos a ver en esta clase que dependiendo si alguna parte de la sección es no compacta o esbelta, también vamos a ver qué quiere decir que sea no compacta o esbelta, pero si alguna parte de la sección es no compacta o esbelta, el elemento no va a poder plastificarse totalmente. E incluso en ese caso, la fluencia va a estar entendida como el inicio de la plastificación, es decir, solamente cuando la fibra más extrema puede alcanzar la plastificación. Y nunca toda la sección lo va a alcanzar. ¿Ok? Entonces, el concepto de fluencia, como lo trata el código, es o bien una plastificación total, o puede también entenderse como un inicio de plastificación. Pero también hay fenómenos de pandeo en un elemento. ¿Por qué hay fenómenos de pandeo? Muy simple. Aun cuando este elemento lo estamos solamente flexionando, no lo estamos sometiendo a ninguna carga axial, sabemos siempre que al flectarlo, una parte de la sección, ya sea lo que esté sobre o bajo el eje neutro, dependiendo si estoy sometiéndolo a un momento positivo o un momento negativo, una parte de la sección va a estar en compresión y una parte va a estar en tracción. Por lo tanto, siempre que hay alguna parte de la sección, alguna fibra que esté sometida en compresión, hay una potencialidad de que ocurra un fenómeno de pandeo. Entonces, en flexión, al igual que en compresión, hay pandeo. Son distintos tipos de pandeo, pero igual hay pandeo porque una parte de la sección está sometida a compresión. Siempre que hayan compresiones, hay pandeo. Hay dos tipos de pandeo. Uno es el pandeo global, y que en este caso ese pandeo global se llama pandeo lateral torsional, ¿ya? O puede haber pandeo local. ¿Y de qué puede ser? O un pandeo del ala o un pandeo del alma, dependiendo de cuál de los dos es no compacto o esbelto. ¿Ok? Entonces siempre está la posibilidad que se pandee el ala o el alma. Pero esos son pandeos locales. El pandeo global es lo que se conoce como el pandeo lateral torsional. Entonces, si ustedes van al código, se van a dar cuenta que al comienzo del capítulo F tiene una tablita. ¿Ok? Y esa tabla lo que les hace es, les muestra los distintos tipos de secciones que ustedes pueden tener y les dice en qué sección del capítulo F tienen que ir a buscar sus disposiciones, pero además les dice cuáles son los estados límites que están considerados dentro de ese capítulo. Entonces, por ejemplo, el capítulo F2 aplica para dos tipos de secciones, para secciones canales y para secciones doble T que son doblemente simétricas.
Ustedes me dicen, profe, ¿cómo sabe que son doblemente simétricas? Porque acá claramente muestra una sección que no es doblemente simétrica. Se dan cuenta que hace harto hincapié en que las alas sean distintas. Cuando las muestra iguales es porque está haciendo hincapié que son doblemente simétricas. Es decir, si ustedes tienen una sección que es doblemente simétrica y que además esta línea horizontal que tira ahí les está diciendo que está asumiendo que ese elemento está flectado respecto a su eje fuerte. ¿Ok? Lo mismo para la canal. Si está flectado respecto al eje débil, ¿cuál disposición vale? Van mirando los monitos y se van a dar cuenta que esta F6 muestra el mismo monito de acá, pero rotado, ¿no es cierto? Entonces, si es que ustedes tienen sus elementos y están ahora flexionados respecto al eje débil, ya sea si es una sección de doble simetría, de simetría simple o una canal, sin importar, los mete los tres en el mismo saco, pero esas disposiciones están en F6, ¿ok? Eso es importante. Entonces, veamos acá, metámonos en el F2. En el F2 dice, mire, si usted tiene una sección doble T, que es doblemente simétrica, y está pandeada respecto a su eje fuerte, para que entre en esta categoría, tiene que cumplir las siguientes condiciones, las alas y el alma, condiciones de Beltès, ¿ok? Un segundo, deje cerrar esto, no tiene mucho ahí. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de Beltès? Les dice que el alma y las alas tienen que ser compactas, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen una sección doble T, que es doblemente simétrica, que está flexionada respecto a su eje fuerte, y que además su alma y sus alas son compactas, tienen que meterse en estas disposiciones. ¿Y cuáles son los dos únicos estados límites que aplicarían para este elemento? Sería la fluencia, acá abajo le dice que quiere decir cada letra, la Y quiere decir yielding, ya que es fluencia, y el LTB es el lateral torsional buckling, ¿ok? Entonces, un elemento con estas características, con alas y alma compacta, solamente puede experimentar el estado límite de fluencia o de pandeo lateral torsional, ninguno más, ¿ok? Después les dice, mire, si ahora usted tiene la misma sección doble T, ¿ya? Flexionada de nuevo, o sea, flectada de nuevo respecto a su eje fuerte, pero ahora está en la siguiente condición, en que sus alas pueden ser no compactas o esbeltas. Ya, acuérdense, la S quiere decir slender, ¿ok? Y el alma tiene que seguir siendo compacta. Si ustedes están en ese caso, estarían en el caso F3. Y en el caso F3 ahora cambian los estados límites, porque sigue existiendo el estado límite de pandeo lateral torsional, pero ya les dice que el elemento no puede alcanzar la fluencia, sino que va a tener un problema de pandeo local del ala. Ese es el flange local buckling. ¿Ok? ¿Por qué va a tener pandeo del ala? Porque obviamente el ala es no compacta o esbelta. Por lo tanto, como no es compacta, sí va a tener problemas de pandeo. Y acá le está diciendo, entonces, ya no va a alcanzar la capacidad plástica, porque al tener pandeo en las alas, no puede alcanzar esa capacidad. Y obviamente, como no está este estado límite, se suma el estado límite de pandeo local de las alas. ¿Ok? Después, ustedes se van moviendo en la tabla. Por ejemplo, el caso F5 es el caso en el cual ustedes tendrían de nuevo una sección doble T, doblemente simétrica, flectada respecto a su eje fuerte, pero miren la diferencia. En este caso, ustedes tenían que era compacta el alma, acá era no compacta el alma. Este caso les trata cuando el alma es esbelta. Entonces, si el alma es esbelta, lo que ustedes tienen ahora, y ahora sin importar la ala, las alas pueden ser compactas, no compactas o esbeltas, las disposiciones son las mismas, tienen que ir al capítulo F5. Y en ese capítulo F5 les dice, mire, ahora son 4 los estados límites que tienen que considerar. Tienen que considerar por un lado, vamos a partir por el LTB que ya lo habíamos visto, sigue pudiendo haber pandeo lateral torsional. Además, está el mismo que vimos acá, que era el pandeo local de las alas, el flange local buckling, ¿ok? ¿Por qué puede haber pandeo de las alas? Porque obviamente, como se permite que las alas sean no compactas o esbeltas, es posible que tengan problemas de pandeo.
y les evalúa dos condiciones de fluencia, que es cuando está la fluencia del ala en compresión y la fluencia del ala en tracción. ¿Ok? Vamos a ver que hay dos estados límites más que se suman. Y que son, bueno, en el caso de que la sección sea doblemente simétrica, estas dos capacidades son las mismas. El CFY y el TFY son las mismas. Usted va a decir, pero ¿y por qué entonces escriben dos distintas? Porque este caso F5 también considera cuando ustedes tienen una sección que no tiene doble simetría, sino que tiene simetría simple nomás. Y en ese caso, obviamente, es distinta la resistencia cuando está fluyendo esta ala que cuando está fluyendo esta ala. En el caso de simetría doble, es lo mismo si fluye esta ala que esta ala porque es doblemente simétrica. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que quiero que entiendan? Que cuando ustedes están evaluando una sección, lo primero que tienen que hacer es ver en qué condición están, si ustedes quieren, en qué sección del capítulo están. Y una vez que identifiquen qué sección están, ya es un gran paso, porque después ustedes saben al tiro qué estados límites tienen que evaluar. Y así no tienen que andar evaluando todos los estados límites. ¿Ok? Y después, además, cuando se metan dentro de este capítulo, les dice cómo se calcula la resistencia para cada estado límite. Pero como primera cosa, lo primero que hay que entender es dónde me tengo que meter yo, dependiendo de cuál es la condición de mi sección. Por ejemplo, miren este caso bien particular. Si ustedes tienen el caso de una sección circular, o una sección como un anillo anular, se van a dar cuenta al tiro que sin importar la condición de esbeltez que tenga, obviamente en esta sección circular no se puede hablar de ala y de alma, van a ver que hay solo dos estados límites, que es el estado límite de fluencia y es el estado límite de pandeo local. ¿Ok? No pueden hablar de pandeo local de alas y alma porque obviamente este elemento no tiene alas ni almas, es una sola sección. Pero si ven acá, se dan cuenta que no hay pandeo lateral torsional. Es decir, este tipo de secciones no sufre pandeo lateral torsional. No existe pandeo lateral torsional para un perfil tubular. ¿Ok? Entonces eso es súper importante porque yo al tiro sé que no tengo que evaluar ese estado límite y me ahorro de calcular una gran cantidad de cosas. ¿Ok? Entonces, no sé si les queda más o menos claro cómo tienen que empezar a atacar el problema. Quizás ahora que vayamos avanzando un poco, yo les hice unas tablitas que les permite quizás tener un orden mental y les puede ir ayudando a cómo enfrentar el problema. Ah, mira, había hecho esto para ir moviéndome en todo, no lo sé. Bueno, ya. Entonces, partamos primero recordando el estado de fluencia. Si ven la clase pasada, ustedes van a ver que la fluencia se alcanza cuando la máxima capacidad de un elemento en flexión es precisamente cuando se alcanza el momento plástico. Y el momento plástico está caracterizado cuando todas las fibras de la sección alcanzan la fluencia, ¿ya? Esto también se le conocía como rótula plástica. En la clase anterior explico por qué este concepto de rótula plástica. Entonces, si ustedes tienen un elemento, supongan una sección doble T y la están sometiendo a un momento de flexión M, inicialmente ese momento de flexión va a generar un diagrama de tensiones en la sección, ¿no es cierto? Que va a ser lineal en la medida en que todas las fibras estén en una condición menor que la tensión de fluencia. Eso es que su momento es menor que algo que llamamos el momento de fluencia, que es MY. Si yo sigo aumentando el momento, va a llegar una condición en que este momento va a ser igual al momento de fluencia, y este estado límite va a estar caracterizado solamente porque las fibras más extremas van a haber alcanzado la fluencia, pero todo el resto de la sección se mantiene elástica. Esto va a ocurrir para un momento que es igual a este momento de fluencia y que desde el punto de vista matemático, este momento de fluencia está dado por el producto entre la tensión de fluencia y algo que se llama el módulo elástico de la sección. El módulo elástico de la sección es una propiedad geométrica, van a ver cómo calcularla el día jueves en un ejemplo, pero es algo que está tabulado en todas las tablas de perfiles. Ya, si ustedes se meten a cualquier catálogo de perfiles van a ver que ese SX está tabulado. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando mi momento? Si yo sigo aumentando el momento, estas fibras que ya alcanzaron la fluencia ya no pueden seguir tomando más tensión. Se empiezan a deformar, pero sin alcanzar a tomar tensión. Y por lo tanto, las fibras que están más hacia adentro, contiguas a las que están fluyendo, empiezan a fluir.
Y por lo tanto eso ocurre obviamente en ambos extremos, tanto en tracción como en compresión. Y lo que va a ocurrir en el fondo es que esta zona plástica se me va a ir incrementando en la medida en que yo voy incrementando el momento. ¿Y hasta cuánto puede incrementar el momento? Hasta que alcanzo este momento de plastificación, o M sub P, que es como lo llama el código, y que matemáticamente viene dado por el producto entre Fy, que es la tensión de fluencia, y ahora no Sx, sino que Zx, en que Zx no es el módulo elástico, es el módulo plástico, ¿ok? Y desde el punto de vista tensional, ¿cómo está caracterizado este Zx? Este Zx corresponde al caso en que todas las fibras de la sección han alcanzado la fluencia. ¿Ok? Tendrían este estado tensional ustedes. A diferencia de este caso acá en que solo la fibra extrema alcanzó la fluencia. ¿Ok? Por lo tanto, obviamente, ZX va a ser más grande que SX. ¿Ok? Esto es el fenómeno que, ¿cómo se alcanzaría potencialmente la fluencia de un perfil? Ustedes parten aplicando un momento y a medida que van incrementando ese momento, van haciendo que la sección se comience a plastificar por partes hasta que potencialmente se pueda plastificar entera. Esto obviamente solo se va a lograr si la sección no está sometida a ningún tipo de pandeo o de falla por pandeo. ¿Ok? Si es que el elemento puede estar sometido a pandeo lateral torsional o puede estar sometido a algún pandeo local, esta capacidad no se va a alcanzar y su sección va a quedar en algún estado que queda entre este, o incluso podría llegar a quedar elástica. ¿Ok? ¿Profe? Dígame. Pero ese estado de fluencia nos los tienen que decir, ¿o no? ¿Nos van a decir si en qué estado estamos o...? No. Ojo, esto funciona de la siguiente manera. Esto funciona en que a ustedes le dan una viga, a ustedes le dan carga y les dan condiciones de borde. Entonces ustedes parten calculando cuál es el diagrama de momento de su pieza y después lo que ustedes tienen que hacer simplemente, tienen que elegir una sección o si la sección está dada, tienen que verificar si para ese diagrama de momento su sección resiste o no resiste. Entonces ustedes van a tener que ver, Ah, según el perfecto. momento aplicado, cuál es el estado en el que están. ¿Ok? Ya. Porque el problema puede tener dos enfoques. Le pueden decir a ustedes, oiga, usted diseña la sección, por lo tanto usted encuentra la sección que más le conviene, o le pueden dar la sección y les pueden preguntar si resiste o no resiste. Pero en ambos casos, ustedes tendrían que ver, dadas las cargas aplicadas y los momentos generados, en qué condiciones están. Ya, ¿Ok? gracias, profe. Entonces, ¿de qué manera el código trata este tema de la fluencia? Porque yo les decía que potencialmente esta fluencia o este estado de fluencia de acá solamente se puede alcanzar en ciertas condiciones. Si es que hay alguna parte de la sección que es no compacta o esbelta, esto no se va a poder alcanzar. ¿Ok? La sección no se va a poder plastificar porque van a haber fallas locales primero. Entonces, ¿cómo lo hace el código? Lo primero que vamos a ver el caso para perfiles doble T. Partamos solamente con perfiles doble T y de ahí vamos a ver cómo tratan los otros casos. Porque su tarea es de perfiles doble T en primer lugar. Entonces, primero, si ustedes tienen un perfil doble T que es de doble simetría, lo primero que tienen que hacer ustedes, y como el código lo divide, es según cuál es la compacidad del alma. ¿Ok? Entonces, lo primero es que ustedes tienen que ver es si el alma es compacta, no compacta o esbelta. ¿Ok? Eso es lo primero que ustedes tienen que ver. Entonces, ustedes cuando parten en su planilla, el primer if es ver si el alma es compacta, no compacta o esbelta. Si el alma es compacta, después tienen que ver qué condición tienen las alas. Y en las alas, de nuevo, tienen dos opciones. O que sean compactas o que sean no compactas y esbeltas. ¿Cierto? Si sus alas son compactas, además, obviamente estamos en el caso en que el alma es compacta. Si el alma es compacta y además sus alas son compactas, la cláusula que aplica del código es la F2. Estarían en el caso F2. Y en ese caso, para el estado límite de fluencia, la resistencia nominal estaría dado por el momento plástico, es decir, Fi por Zx. ¿Ok? Es decir, si puede plastificarse la sección. Pero sin embargo, si su alma es compacta, pero ahora sus alas son no compactas o esbeltas, la sección que aplica es la F3. Y en ese caso,
el estado límite de fluencia no existe. Simplemente el código les dice que este estado límite no aplica. ¿Ya? ¿Cómo se acuerdan de eso? Si ustedes van de nuevo acá a la tabla del código, se van a dar cuenta que para el caso F3, se dan cuenta que para el caso F3 les dice que los estados límites que aplican son pandeo lateral torsional y pandeo local de las alas. No existe el pandeo de el estado límite de fluencia. ¿Ya? Simplemente no existe. Eso es lo que yo les estoy diciendo acá. Si ustedes están en el caso F3, el estado límite de fluencia no existe. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si su alma es no compacta? Si su alma es no compacta, no importa la clasificación de las alas, pueden ser compactas, no compactas o esbeltas, en todos los casos están en lo que se llama la condición F4. Y en ese caso tienen dos estados límites asociados a la fluencia. Perdón, un estado límite, porque el otro no aplica. El estado límite, ¿y por qué no aplica el otro? Porque es de doble simetría. Cuando es doble simetría, solamente tienen que considerar la fluencia del ala en compresión. Y en ese caso, ¿cuánto es la resistencia nominal al estado límite de fluencia del ala en compresión? El estado límite, miren cuánto es. Es Fi por Sx, es decir, el estado límite cuando comienza la fluencia de la sección, pero para tomar en cuenta que las alas pueden ser no compactas o esbeltas, incluye un factor que le llama RPC. ¿Ok? Entonces, en este caso, incluye un factor que disminuye un poco la capacidad de la sección. ¿Ok? Básicamente lo que le está diciendo es, primero, no se puede plastificar, porque no lo está haciendo en función de ZX, lo está haciendo en función de SX. Entonces, lo primero que le está diciendo ahí es, mire, su sección no se le va a plastificar totalmente. Solamente podría alcanzar la fibra más extrema, la fluencia. Pero incluso podría llegar a ser menor su resistencia, porque este factor de acá, que es menor que 1, va a depender de si sus alas son no compactas o esbeltas. ¿Ok? Entonces, en el fondo, la resistencia nominal que tienen ustedes en el estado límite de fluencia es la de cuando solo la fibra extrema alcanza la fluencia. ¿Ok? Y este otro estado límite no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque si tengo doble simetría, obviamente la fluencia del ala en compresión y la fluencia del ala en tensión es lo mismo. Por lo tanto, no se los hace evaluar dos veces. ¿Qué pasa si es que ahora tengo que mi alma es esbelta? Si mi alma es esbelta, perdón, y sin importar si la ala es compacta, no compacta o esbelta, estoy en la condición F5. Y en la condición F5, similar a lo que era en F4, de nuevo, el estado límite de fluencia no lo hace para la plastificación de la sección. Lo hace con el valor SX, es decir, solo permite que la fibra más extrema alcance la fluencia, dicho de otra manera, la mantiene en el rango elástico, pero ahora reduce por un factor que se llama RPG, a diferencia de este que se llamaba RPC, ¿ya? El RPC es cuando el alma es no compacta, el RPG es cuando el alma es esbelta, ¿ok? Y este estado límite de nuevo no vale porque estamos en doble simetría. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora si tengo simetría simple? Si tengo simetría simple de la sección, seguimos en los perfiles T, hay una subclasificación más pequeña. Meten el mismo saco si son compactas o no compactas. Y en otro saco si es que son esbeltas. A diferencia del caso anterior que dividían compacta, no compacta y esbelta, cuando es doble simetría, cuando es simetría simple, meten el mismo saco a las compactas y no compactas y solo hace la diferenciación con las esbeltas. Si estamos en este primer caso en que el alma es compacta o no compacta, de nuevo, no importa la clasificación de las alas, ¿ya? Si ven el código en general, cuando ustedes quieren ver si están en la cláusula F2, F3, F4, F5, lo que importa es la clasificación del alma, no tanto la clasificación de las alas, ¿ok? En general es el alma la que tiende a afectar de mayor manera el comportamiento del elemento. Entonces, si ustedes tienen un elemento de simetría simple, que también se les puede dar en su tarea, acuérdense que en su tarea la planilla tiene que resolver cualquier tipo de sección T.
no solo de doble simetría, también podría ser uno de simetría simple. En ese caso, ustedes tienen que hacer otro if, distinto al que hacían de simetría doble. Tienen que hacer un if. Si es que es compacta o no compacta, las meten al caso F4. Si es esbelta, las meten al caso F5. ¿Ok? En este caso, como les digo, no importa si las alas son compactas, no compactas, esbeltas, siguen en la misma clasificación. Y ahora sí genera una diferencia. Hay dos estados límites. Uno es que fluya el ala en compresión y en el cual la resistencia estaría dado por, de nuevo, el Sx por Fi y por este RPC, ya que se acuerdan que este RPC está asociado a cuando el alma era no compacta. Vamos a ver qué quiere decir este Sxc, porque en este otro caso, cuando tienen la fluencia del ala en tensión, la resistencia nominal, la expresión es súper similar a la de arriba. ¿Cuál es la diferencia? En que ahora tienen que tomar el módulo elástico del ala en tracción, a diferencia de acá que tienen que tomar el módulo elástico del ala en compresión, y que el factor acá es RPT, en cambio acá era RPC. ¿Ok? Entonces son dos estados límites que son súper similares, pero que cambian porque RPT es distinto a RPC y el SXT es distinto a SXC porque es una sección de simetría simple. Eso sí están en el caso F4. Si es que ahora tienen un elemento de simetría simple, doble T siempre, y que el alma ahora es esbelta, sin importar si las alas son compactas, no compactas o esbeltas, caen dentro de F5. Y acá de nuevo, son estos dos estados límites en el que el primer caso, ahora en vez que ser RPC, es RPG, y de nuevo, en este caso de acá, es respecto al ala en compresión, el módulo elástico respecto al ala en compresión, y en este caso de acá es respecto al ala en tracción. Y la diferencia es que en este caso no usa ningún RPG ni RPT, ¿ya? Es sin valores, solamente FI por SXT. Para los que no se acuerdan qué quiere decir SXC y SXT, es lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes tienen una sección que tiene simetría simple, es decir, solamente simetría respecto del eje Y, no simetría respecto del eje X, el eje neutro no va a estar en la mitad de la sección, ¿no es cierto? Van a tener hacia acá una cierta distancia y hacia acá otra cierta distancia. Entonces, si ustedes van a la definición del módulo elástico, el módulo elástico se define como la inercia de la sección, que sí es única respecto a X, es decir, la inercia de esta sección respecto a este eje es un único valor, pero el SXC es la división entre esta inercia y la distancia entre el eje neutro y la fibra en compresión, la fibra extrema en compresión, en este caso. Si yo estoy asumiendo que el ala inferior está comprimida y el ala superior está traccionada, I sub C vendría siendo la distancia entre el eje neutro y la fibra extrema del ala en compresión, es decir, el borde de la sección en compresión. Mientras que SXT sería la misma inercia, pero ahora dividido por I sub C, o sea, I sub T, en que I sub T es la distancia entre el eje neutro y la fibra extrema, pero ahora en tracción. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. SXC y SXT obviamente es distinto para un elemento de simetría simple. ¿Ya? ¿Qué pasa en otros casos? Si tenemos, por ejemplo, un perfil C, un perfil cajón, un perfil T. En el caso de un perfil C, cuando ustedes están viendo la fluencia de un perfil C, sin importar la clasificación del alma ni la clasificación de las alas, siempre la mete en la categoría F2 y le da la posibilidad de plastificarse al perfil. Es decir, un perfil un perfil canal, sí se podría plastificar en fluencia, o sea, en flexión, sin importar si su alma es compacta, no compacta y esbelta, y si sus alas son compactas, no compactas y esbeltas. En el caso de un perfil cajón, también. En este caso, la cláusula que aplica es F7 y de nuevo, si le da la capacidad de plastificarse. Para un perfil T, hace dos divisiones. Si el ala está en compresión o si el ala está en tensión. Si el ala está en compresión, lo que
define el código, ambos están en el caso F9, que son los que tratan el perfil, un perfil T. En este caso, la resistencia nominal le permite al elemento plastificarse, es decir, dice que es FI por ZX, y pone una sola restricción, le dice que no puede superar 1,6 veces MI. Acuérdense que MI es FI por SX, ¿ok? Pero sí le da en teoría al elemento la capacidad de plastificarse cuando el ala está en compresión. Pero si el ala está en tensión, les dice, mire, yo ya no le dejo que el elemento se pueda plastificar, solamente le permito que el elemento alcance la fluencia, y en ese caso la resistencia estaría dada por FI por SX. ¿Ok? Es distinto el caso para un perfil T, como es no simétrico, depende si es que el ala está en compresión o está en tensión para ver si se puede efectivamente plastificar o solamente puede alcanzar la fluencia de la fibra extrema. ¿Ok? Y acá está, para perfiles L es distinto, pero la resistencia nominal la define como 1,5 veces el momento de fluencia, y en el caso de un perfil tubular, sí le permite al perfil tubular alcanzar la plastificación. ¿Ok? Y ahí están las cláusulas en que se tratan. Dígame. ¿En tensión se refiere a tracción? Sí, tensión extracción, sí, sí. Ya, gracias. Entonces, eso sería respecto a la fluencia del perfil. Lo importante es que tienen que entender que hay perfiles que en teoría sí pueden fluir y hay otros perfiles que no les permite fluir y que solamente alcanza este estado de fluencia cuando la fibra extrema alcanza la fluencia, no toda la sección, ¿ok? Y para ver si permite que fluya o no, tienen que ir viendo si están en el caso F2, F3, F4, F5, etc. ¿Ok? Eso es respecto a la fluencia. Pero veamos qué pasa ahora respecto al pandeo lateral torsional. Recuerden que el pandeo lateral torsional, para los que pudieron ver la clase pasada y para los que no, se los explico bien rápido ahora, un elemento, cuando está sometido a un momento de flexión respecto a su eje fuerte, ¿ok? En este caso está sometido a un momento, este momento M0 acá y este momento M0 acá. Si yo tiendo a flectar un elemento respecto del eje fuerte, lo que le va a pasar a ese elemento es que se va a tender efectivamente a deformar verticalmente, como es esta deformada de acá. Bueno, perdón, no, esa deformada ya está pandeada. Pero en teoría este elemento se puede deformar solo verticalmente. Esa deformación vertical estaría dada por esta coordenada V, ya que representa cuánto baja un punto cualquiera de la sección. Se dan cuenta que ese punto V es cuánto baja ese punto. Es decir, si es que mi elemento no estaría sometido a pandeo lateral torsional, yo tendría que este elemento, este punto de acá, solamente bajaría una cantidad V. Pero sin embargo, este elemento, cuando yo lo someto a una flexión, en particular este caso de acá, su fibra inferior está traccionada y sus fibras superiores están comprimidas, ¿ya? Por la forma en que apliqué este momento. Por lo tanto, las fibras superiores que están en compresión se comportan igual que una columna. Como están en compresión, quieren tender a pandearse lateralmente. Igual que el pandeo por flexión que veíamos de Euler. Por lo tanto, se quieren pandear lateralmente. Pero las fibras de abajo que están en tracción no se quieren pandear. Por lo tanto, lo que ocurre es que los puntos de arriba tienden a deflectarse lateralmente más que los puntos de abajo. ¿Por qué? Porque la sección de arriba tiene fibras en compresión, mientras que las de abajo tiene fibra en tracción. Las de arriba se quieren pandear, las de abajo no se quieren pandear. Lo que ocurre finalmente es que ganan las que se quieren pandear, que se tienden a ir hacia el lado, pero las de abajo, al no querer pandearse, lo que generan es un desplazamiento lateral del punto, pero además una rotación de la sección. ¿Por qué? Porque obviamente este punto se desplazó lateralmente menos que este punto de acá, y por lo tanto la sección se tiende a torsionar. Por eso es que se llama pandeo lateral torsional. Pandeo, ¿por qué? Porque es un fenómeno de inestabilidad. Acá yo en ningún momento estoy aplicándole una carga en el eje débil al elemento. Solamente lo estoy flectando en el eje fuerte. Por lo tanto, este fenómeno es un fenómeno de inestabilidad, por eso se llama pandeo. ¿Por qué se llama lateral? Porque efectivamente se tienden a desplazar lateralmente los puntos de la pieza. ¿Y por qué se llama torsional? Porque la sección se torsiona, es decir, gira respecto a su eje longitudinal. ¿Por qué? Porque los elementos que están en las fibras en compresión
se desplazan lateralmente más que aquellos que están en las fibras en tracción y por lo tanto la sección se torsiona. ¿Ok? Ese es el fenómeno de pandeo lateral torsional. ¿Cómo yo restringo este pandeo lateral torsional? Muy simple. Si yo le pongo puntales a este elemento en su largo, le voy a impedir que se mueva lateralmente y por lo tanto voy a hacer que este fenómeno de pandeo lateral torsional o bien se reduzca o incluso puedo llegar al punto que no ocurra. ¿Ok? Entonces eso es súper importante. Si yo quiero restringir el pandeo lateral torsional, la manera más efectiva es ponerle puntales al elemento en su largo para impedir que se desplace lateralmente. Entonces, haciendo un poco la analogía, ¿se acuerdan cuando veíamos la carga de compresión de Euler con este fenómeno de pandeo lateral torsional? Si revisan la clase anterior, cuando nosotros hicimos la deducción de la carga crítica de Euler en compresión, no sé si se acuerdan que nosotros partimos que la curvatura era igual al momento partido por EI, y de ahí derivábamos nosotros la carga crítica de Euler. En el caso del pandeo lateral torsional era un poquito más complejo. No sé si ustedes miraron la clase anterior, se van a dar cuenta que esta primera expresión, que el momento en Z era igual a esto, venía de un paréntesis que hice yo en la torsión, en que dije que la torsión tenía dos componentes. Por un lado estaba la componente de Saint-Venant, o de torsión pura, y esta segunda componente era el efecto de alabeo de la sección. ¿Ok? No voy a repasar esto miren lo de la clase pasada. Y estas dos ecuaciones de acá vienen simplemente de proyectar este momento de flexión que en teoría afecta solamente, o sea, actúa solamente respecto del eje X, al la sección experimentar una deformación. Si yo proyecto este momento en la posición deformada de la estructura, voy a llegar a estas dos ecuaciones de acá. Y después, si yo combino estas tres ecuaciones, llego finalmente a la tensión crítica para pandeo lateral torsional. ¿Ok? Quiere decir en el fondo, ¿se acuerdan qué quería decir esta ecuación de acá? Quería decir que si yo someto a un elemento a una carga axial tal que las tensiones en la sección alcancen este valor o superen este valor, se va a pandear el elemento. Es decir, si mi carga es más chica que aquella carga que hace que esta tensión se alcance, no experimento pandeo. Si es que supero esa carga de manera que las tensiones igualan o superan FCR, ocurre el pandeo. Acá es exactamente lo mismo. La ecuación es un poco más compleja porque hay una raíz cuadrada con unos términos un poco más complejos. Pero es la misma filosofía. Si yo aplico un momento a mi sección de manera que las fibras extremas se alcance esta tensión FCR, el elemento se va a pandear lateral torsional. Si el momento que aplico yo hace que la tensión en las fibras más extremas sea menor que FCR, este pandeo lateral torsional no va a existir. ¿Ok? Entonces, si ustedes no quieren que ocurra este pandeo lateral torsional, básicamente su resistencia viene dada precisamente por alcanzar esta tensión de acá. Tienen que tratar de que siempre la tensión que tengan ustedes sea menor que este valor para que así no se les pandee el lateral torsional. Y si ustedes miran estas dos expresiones, son relativamente similares, ¿ya? Tienen el E por pi cuadrado, que es el mismo que tienen ahí. En este caso tienen este término C sub B, que lo explicábamos al comienzo de la clase, que es para tomar en cuenta que el diagrama de momento no sea constante. Y abajo tienen de nuevo, en este caso era el K por L partido por R al cuadrado, todo esto, que es como una definición de la esbeltez global del elemento. Acá tienen lo mismo, ¿ya? Ya no existe este K por L, ¿ya? El K que ustedes calculaban solamente tiene sentido en el diseño en compresión. En el diseño en flexión no existe K. Ahí simplemente toman ustedes el LB, que es la longitud libre que puede tener para moverse lateralmente el elemento. Y ahora no dividen por el Rx o Ri como lo hacían en el caso en compresión. Ahora dividen por algo que se llama RTS, ¿ya? Que vamos a ver cómo se calcula, pero es un parámetro que se calcula y que también está tabulado, ¿ya? Entonces, en teoría, es algo que ustedes debieran usar nomás. Pero si quieren de nuevo, este LB partido por RTS es como evaluar la esbeltez global, pero a flexión en este caso. Como el K por L partido por R es la esbeltez global, pero en compresión. ¿Ok? Y este término de acá simplemente es una parte matemática que, si ustedes ven, considera un poco el efecto de alabeo y el efecto de torsión de la sección que tienden a contribuir en la resistencia.
Si ustedes piensan, la raíz de 1 más algo es siempre mayor que 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, quiere decir que esto está tendiendo a incrementar un poquito la tensión respecto a este valor de acá. Entonces, yo les trataba de explicar un poco, no sé si se acuerdan, cuando veíamos el pandeo por flexión, es decir, cuando teníamos una carga de compresión, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que si ploteábamos la carga crítica de Euler nos daba como un gráfico así, pero veíamos en el fondo que este gráfico no puede ser infinito, porque solamente puede alcanzar hasta la afluencia, y veíamos que el código, ¿se acuerdan que definía un límite de 4,71 raíz de E partido por FI para ver si aplicaban esta ecuación o aplicaban esta ecuación? ¿Se acuerdan su control 1? En la prueba 1, este era el límite que definía el rango inelástico de pandeo por flexión del rango elástico de pandeo por flexión. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en compresión? La idea es hacer la misma analogía para el pandeo lateral torsional. ¿Ok? Si ustedes plotean esta ecuación de acá, si ustedes plotean esta ecuación de acá en función de LB, van a llegar de nuevo a una forma igual que tenían el pandeo de Euler. Se dieron cuenta que las dos ecuaciones eran más o menos similares, por lo tanto van a llegar a esta misma curvatura de acá. ¿Qué pasa cuando están en el pandeo lateral torsional? Primero, sabemos que, acá lo estoy viendo a nivel de momento, ¿ya? No a nivel de tensiones. Por lo tanto, yo sé que el momento máximo que puede alcanzar la sección, de nuevo, no es infinito, ¿no es cierto? La máxima capacidad de flexión del elemento está dado por el momento plástico. Por lo tanto, yo no puedo sobrepasar este valor. Por lo tanto, mi gráfico, si ustedes quieren, tiene sentido solo hasta este punto. Después tiene que seguir este plató. ¿Ok? Yo les decía de la clase pasada que se definía un factor, o un momento que le llamaban M sub R, y que era 0,7 FI por SX. Acuérdense que FI por SX viene siendo el caso cuando solo la fibra extrema alcanza la fluencia, es decir, es el límite entre el rango elástico y el rango inelástico. ¿Por qué está multiplicado por 0,7? ¿Alguien que haya visto la clase pasada se acuerda por qué está multiplicado por 0,7? ¿Por las tensiones residuales? Las tensiones residuales, muy bien. En el caso de cuando ustedes tienen, al igual que lo tenían en el caso de compresión, el código, el ISC 360, les define que las tensiones residuales en las alas de la sección es igual a 0,3 FI. Por lo tanto, ustedes tienen que asumir que si ustedes tienen un elemento y no han aplicado ninguna carga, y ustedes miden la tensión que tienen las alas, debieran tener una tensión de 0,3 FI. Es decir, ustedes, por decir de alguna manera, ya se comieron el 30% de la capacidad de fluencia del perfil solamente por fabricarlo. ¿Ya? Acuérdense que el proceso de fabricación puede ser laminado, puede ser plegado, etc. Cualquiera es el proceso que ustedes hicieron, solamente al tender a moldear el acero para darle una forma, ustedes se comen el 30% de la fluencia del elemento. Por lo tanto, cuando ustedes van a definir el rango que diferencia el límite elástico del límite plástico, no pueden usar todo el FI. Tienen que usar solo 0,7 FI porque ya se comieron 0,3 FI. En realidad no ustedes, los fabricadores del acero. ¿Ok? Entonces, acuérdense, por lo tanto, que el momento que define la diferencia entre el límite elástico y el límite plástico viene dado por 0,7 FI por SX. ¿Ok? Si ustedes calculan cuál es el largo que tiene que tener el elemento, de manera de tal de que estemos justo en este estado límite, es decir, de manera tal que las fibras extremas solo de la sección alcancen 0,7 FI, van a tener que eso se le llama L sub R, ¿ya? Concordante con este M sub R. El R debe venir de residuales, ¿ok? ¿Cómo se calculaba este valor? Muy fácil, o sea, no muy fácil, pero lo podrían llegar a hacer. Para eso ustedes, de esta ecuación de acá, tendrían que imponer que FCR sea igual a 0,7 FI, y en ese caso, si ustedes ponen que este valor sea igual a 0,7 FI, y despejan LB, ojo que LB está acá y acá, por lo tanto tendrían que hacer ahí un manejo algebraico, pero si ustedes despejan LB al hacer FCR igual a 0,7 FI, lo que matemáticamente pueden hacer,
llegarían a que LR es igual a este valor de acá. ¿Ok? ¿Qué representa ese LR? Representa la diferencia entre la zona de pandeo lateral torsional, LTB es por el lateral torsional backing, ya que es la inicial que generalmente se usa siempre, es la zona de pandeo lateral torsional elástico respecto de la zona de pandeo lateral torsional inelástico. ¿Ok? Entonces, en esta parte de acá sí podemos usar esta ecuación. ¿Ok? Sin embargo, de aquí para acá no podemos usar esta ecuación porque esta ecuación es solamente válida en el rango elástico. ¿Qué pasa? El código a su vez define otro largo que le llama L sub P. Y ese L sub P es aquel largo a partir del cual no existiría el pandeo lateral torsional. Ese largo L sub P no se puede calcular analíticamente, es algo que el código encontró experimentalmente, bueno, igual analíticamente, pero en base a resultados experimentales, y que lo define a través de esta fórmula de acá. Es decir, ¿cómo se entiende este gráfico acá? Va a existir una zona que se le llama zona de plastificación. Es decir, si su longitud de volcamiento es menor que este largo L sub P, ustedes no van a sufrir pandeo lateral torsional. Y por lo tanto, su sección va a poder alcanzar el momento plástico. Por otra parte, si este L sub B es muy grande, de manera que pasa el LR, sí se les va a pandear lateral torsional y lo va a hacer de manera elástica y van a poder usar esa expresión del FCR que aparecía en la transparencia anterior. ¿Qué pasa entre medio? El código, para no hacerse caldo de cabeza, dijo, mira, una cosa súper simple. Voy a asumir que acá la relación es lineal entre estos dos puntos. Así de simple. ¿Ok? Entonces, si yo veo cómo es la curva de comportamiento de pandeo lateral torsional de un elemento, eso tengo que verlo en función del L sub B. El L sub B es la longitud no restringida lateralmente, que es un poco lo que conversamos al comienzo de la clase. Entonces, si esta longitud no restringida lateralmente es muy chiquitita, ya sea porque, por ejemplo, tengo muchos puntales laterales, o quizás mi sección es muy grande para el largo que le estoy dando, no va a experimentar pandeo lateral torsional. ¿Ya? Imagínense, es como que ustedes quisieran apretar una regla que es muy cortita. Ustedes saben que por más fuerte que la aprieten, nunca la van a lograr pandear. Acá es un fenómeno más o menos similar. Si su elemento es demasiado cortito, este fenómeno de pandeo lateral torsional no va a existir. Después, si es que están entre LP y LR, que son valores que nos entrega el código, si es que están entre LP y LR, van a tener una variación lineal de la resistencia nominal, que en el máximo, cuando están en LP, alcanzaría el momento plástico. Y como mínimo, cuando están en LR, alcanzaría este M sub R. Y obviamente el valor, si es que están entre medio, va a estar siempre entre MP y MR. ¿Ok? Es decir, su resistencia va a estar entre la plastificación de la sección y el comienzo de la afluencia de la sección. Pero siempre, obviamente, en un rango de comportamiento inelástico, porque van a haber permitido ya que alguna de las fibras de la sección alcancen la afluencia, ¿ya? Porque están partiendo del caso en que la fibra extrema ya está fluyendo, de ahí para arriba, ¿ok? Y si es que su longitud de volcamiento o sin restricción lateral es muy grande, lo que van a tener es que se les va a pandear lateralmente y lo va a hacer con la ecuación que vimos en la transparencia anterior, ¿ya? Y obviamente su resistencia va disminuyendo en la medida que más largo sea su elemento. ¿Ok? Esa es la lógica del pandeo lateral torsional. Esto no quiero entrar a profundizar mucho, pero si ven acá hay unos factores C y C sub B, que si los revisan en el código, era cuando nosotros dedujimos la expresión, asumimos que era la sección doble T, como estas expresiones también son válidas para las canales, este factor C hay que calcularlo para una canal, solo en el caso de secciones doble T vale 1. ¿Ok? Y este C sub B también lo explicaba un poco al comienzo de la clase, de nuevo. Cuando dedujimos esta expresión de acá, asumimos que el diagrama de momento es constante. Pero como el diagrama de momento no es constante, aparece ese término C sub B. Entonces ese término C sub B es un término que toma en cuenta el hecho que el diagrama de momento no es constante. De hecho, acá lo dice. Se llama factor de modificación por pandeo lateral torsional para diagramas de momento no uniforme.
Esta es una traducción textual de cómo lo llama en inglés. No es que yo le ponga ese nombre, esos nombres son nombres del código. ¿Ok? Y ahí veíamos un poco cómo calcular el C sub B, que lo van a ver con más detalle en la clase del viernes, o sea, del jueves. Entonces, como resumen, si mi longitud de volcamiento es menor que L sub P, no hay pandeo lateral torsional y por lo tanto mi sección se puede plastificar. Si mi longitud de volcamiento está entre LP y LR, hay pandeo inelástico y la variación de la resistencia varía entre MR y MP, ¿ya? Es decir, lo hace con esta expresión de acá, siempre tiene que ser menor que MP. Y si LB es mayor que LR, lo que controla es la tensión crítica de pandeo lateral torsional, es decir, ocurre el pandeo elástico de la sección y la resistencia viene dada por FCR por SX. Ahora, usted me va a decir, profe, ¿por qué le puso unos 1 ahí? Eso es lo que quiero explicar a continuación. Este es el diagrama que define el pandeo, la resistencia a pandeo lateral torsional. Y lo que hace el código, en el fondo, es que, sin importar qué sección tienen ustedes, siempre asume estos 3 rangos de comportamiento. Asume que, si su longitud de pandeo es muy chiquitita, puede alcanzar no necesariamente la plastificación. No sé si se acuerdan cuando comencé la clase, yo les decía que el estado límite de fluencia era distinto dependiendo si estaban en el caso F2, F3, F4, F5, etc. En algunos casos, la fluencia se entiende como la plastificación de la sección, pero en otros casos, la fluencia no es la plastificación de la sección, sino que es, por ejemplo, cuando solamente alcanza la fluencia la fibra extrema, e incluso puede estar multiplicado. ¿Se acuerdan que había unos factores RPC, RPG, RPT, etcétera? Entonces, eso es lo que les digo, el código define estos 3 rangos de comportamiento siempre, sin importar en qué caso están. Lo que diferencia es que los valores límites que definen los rangos de comportamiento son distintos dependiendo de si están en el caso F2, F3, F4, etc. Entonces, por eso no le llamo MP, sino que le llamo MP1, y no le llamo MR, sino que MR1, porque estos valores de acá no siempre son igual al momento plástico y no siempre son igual al momento M sub R. Puede que sean valores un poquito distintos dependiendo en qué caso están. Pero lo que quiero que entiendan conceptualmente es que la resistencia pandeo lateral torsional, siempre el código define 3 rangos, sin importar si están en el caso F2, F3, F4, etc. Define primero un rango en que se alcanza este momento máximo que tiene la pieza, después hay una variación lineal, y después hay una variación que sigue cuadrática con L sub B y que sigue esta curva así. ¿Ok? Entonces veámoslo a través de ecuaciones, lo que les estoy planteando acá. Ya, vamos a ver, lo que les estoy mostrando ahora es la resistencia a pandeo lateral torsional de perfiles doble T. ¿Ok? Para eso, lo que quiero que entiendan es que vamos a usar este gráfico de acá. Es decir, si el LB es menor que LP, la resistencia la voy a llamar MP1. Si el LB está entre LP y LR, la resistencia va a variar linealmente entre lo que yo llamo MP1 y MR1. Y si el LB es mayor que el LR, la resistencia va a estar dada por FCR por SX1, me faltó ahí, ya que es por SX, que es el módulo elástico. ¿Ok? Entonces, primero, estoy en el caso de doble simetría, ¿ya? Perfil doble T con simetría doble. Vimos que la primera clasificación, tengo que ver si el alma es compacta, no compacta o esbelta. Esa es la primera clasificación que tengo que hacer yo cuando estoy en un perfil con doble simetría. Si estoy en el caso compacto, tengo que ver después si las alas son compactas o si son no compactas y esbeltas. Si las alas son compactas, estoy en el caso F2. Si estoy en el caso F2, el MP1, es decir, el máximo momento que puede alcanzar la sección para pandeo lateral torsional,
viene dado por FI por ZX, es decir, yo le permito al elemento que se plastifique, ¿ok? El momento MR, que es el momento que define el comienzo del estado de pandeo inelástico o del pandeo elástico, ese límite de ahí, va a estar dado por 0,7 FI por SX. Y el FCR que debiera usar yo, si es que estoy en el rango de pandeo, de pandeo elástico, es decir, mi LB es mayor que el LR, es esta expresión de acá, que tiene el código, que es la expresión que dedujimos en la clase pasada. ¿Ok? Eso es si es que tengo una sección de simetría doble en que mi alma es compacta y mis alas son compactas. Es decir, estoy en lo que se define como un caso F2. Pero ¿qué pasa ahora si estoy de nuevo en un perfil de simetría doble con un alma compacta, pero ahora mis alas son no compactas o esbeltas? En este caso, estaría en lo que el código define como un caso F3. Y nuevamente, en este caso, aún así, el código me permite que alcance la plastificación como momento máximo, que el momento que define el estado límite lo defina de nuevo 0,7 por FI por SX, y que puedo usar la misma ecuación para el comportamiento a pandeo lateral torsional si es que estoy en el rango de pandeo elástico, es decir, si mi LB es mayor que LR. Es decir, en el caso que el alma sea compacta, puedo usar estas expresiones de acá. ¿Qué pasa ahora si mi alma es no compacta? Si mi alma es no compacta, sin importar si mis alas son compactas, no compactas o esbeltas, el caso en que estoy es F4. Y ahora miren, ya no puedo alcanzar FI por ZX. Es decir, si me voy a este gráfico de acá, este valor que tengo que poner en el gráfico acá ya no es FI por ZX. Este MP1 que voy a usar acá no es FI por ZX. Y vamos a ver que este MR1 tampoco es 0,7 FI por SX. ¿Qué corresponden los valores en ese caso? Vendrían siendo, para el MP1 es RPC por FI por SX. ¿Lo ven? Es decir, no puedo alcanzar la fluencia de la sección. La plastificación, perdón, de la sección. Tengo que usar un valor más bajo. ¿Por qué? Porque mi alma es no compacta. De esta manera el código me lo castiga diciendo, mire, no puedo usar FI por ZX. Tiene que usar un RPC y no puedo usar el ZX, sino que tiene que usar el SX. El MR me lo mantiene como el 0,7 FI por SX, es decir, el rango a partir del cual comienza el pandeo inelástico, me lo mantiene. Y en esta expresión de acá, ustedes podrían decirme que es la misma de arriba, pero tiene una salvedad. En vez de usar en la esbeltez global el valor RTS, uso un valor que llama R sub P, que se calcula un poquito distinto. ¿Ok? Todos estos valores, cómo se calculan, están en el código. No quiero que se pierdan en cómo se calculan los valores. Quiero que se queden con lo que conceptualmente quiere decir estar en cada caso. ¿Ya? Porque si ustedes se meten al código, van a ver que estas son las expresiones y no van a entender mucho cuál es la lógica. La lógica es que siempre se mantienen los tres rangos del gráfico. Lo único que cambia son los valores límites que definen el gráfico. Pero los gráficos siguen siendo lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el MP1 vendría siendo este valor de acá, el MR1 se mantiene el valor anterior, y la tensión crítica es parecida a la anterior, pero en vez que con RTS, tienen que usar un valor que se llama R sub T. ¿Qué pasa ahora si estoy con un alma esbelta? De nuevo, sin importar si mi ala es compacta, no compacta o esbelta, caigo en lo que se llama la categoría F5. Y de nuevo, el momento máximo en el gráfico anterior ya no es FI por ZX, sino que es RPG por FI por SX. Ojo que este es RPG y este se llamaba RPC. Es distinto si el alma es no compacta que si es esbelta, pero la lógica es la misma. Y miren acá, ya no me deja usar 0,7 FI por SX, es decir, ya no puedo partir mi rango inelástico en este momento, sino que tengo que definirlo para un momento más bajo, porque tengo que incluir este término RPG. ¿Ok? Y si ustedes ven, es completamente distinta la ecuación que define el comportamiento de este perfil en el rango de pandeo lateral torsional elástico. Ya no puedo usar esta expresión de atrás que yo deduje, sino que tengo que usar esta expresión de acá,
¿Y por qué tengo que usar esta expresión de acá y no esta expresión de acá? Simplemente porque mi alma, al ser esbelta, me reduce un poco la capacidad del perfil. Si ustedes ven, ustedes me dicen, bueno, ¿y esto es mejor o peor que lo que tengo arriba? Es peor, porque si ustedes ven, este valor de acá es más o menos exactamente lo mismo que está fuera de la raíz. Pero acá estoy multiplicando por una raíz que es 1 más algo, es decir, estoy multiplicando por un número que es mayor que 1, es decir, estoy considerando una tensión crítica más grande que la que estaría considerando en este caso acá, en que, dicho de otra forma, al tener un alma esbelta, pierdo todos los términos que están dentro de la raíz. ¿Ya? Ahora, para la prueba ustedes felices porque son menos cosas para calcular, pero en la práctica es una resistencia menor y es algo que les aseguro que no van a querer tener. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la resistencia del elemento? Cuando tienen simetría doble, depende primero de cómo esté clasificada el alma y después de las alas también. ¿Ok? Y ahí tienen que ir viendo cuál es la expresión que van a usar. Ahora, en el gráfico, si ven, tengo no solamente MP1 y MR1, sino que tengo también los valores de LP y LR. Estos valores también cambian dependiendo en qué caso estoy. Entonces, ahora estoy viendo, acá veía los valores de MP1, MR1 y FCR. Si yo voy ahora a los valores de LP y LR, hago la misma clasificación, estoy en simetría doble, veo primero si es compacta, no compacta o esbelta. Si es compacta, veo las alas. Si son compactas, sé que estoy en el caso F2. Y acá tengo que el LP, es decir, el largo a partir del cual no ocurriría pandeo lateral torsional, viene dado por esta expresión de acá. Y el LR, que es el límite a partir del cual el pandeo lateral torsional es elástico o inelástico, viene dado por esta ecuación grande de acá, que la veíamos anteriormente, que viene simplemente de la ecuación de FCR igualarlo a 0,7 y despejar el LB. ¿Ok? Ahora, si es que estoy en el caso F3, es decir, que mi alma es compacta, pero ahora mis alas son no compactas o esbeltas, mantengo los mismos valores. Puedo usar el mismo LP y LR del caso anterior. ¿Qué pasa ahora si mi alma es no compacta? Sin importar que sean mis alas, sé que estoy en el caso F4, y ahora es un poco distinta la longitud LP, porque aunque la expresión es similar, de nuevo, ya no voy a usar RI, sino que voy a usar RT, y ya no puedo usar 1,76, sino que tengo que usar 1,1. Es decir, la longitud a partir de la cual no ocurre pandeo lateral torsional es más chiquitita, ya es como más restrictivo. ¿Y eso es por qué? Porque el alma ahora es no compacta, ¿ya? Entonces tengo menos capacidad para, en el fondo, resistir este pandeo lateral torsional. Y el LR es parecido al caso anterior. ¿Se acuerdan que en el caso anterior había que reemplazar RTS por RT? Acá es exactamente lo mismo, ¿ya? Es la misma ecuación anterior, pero en vez de usar RTS, ocupan RT, que es un valor que se calcula un poquito distinto. Y si es que estoy en el caso de que mi alma es esbelta, sin importar si mis alas son compactas, no compactas o esbeltas, caigo en el caso F5, y estas son las expresiones para LP y LR. Si se ven, el LP es súper similar, pero el LR es completamente distinto al que teníamos anteriormente. ¿Ya? Ahora, estoy viendo el caso de perfiles T, pero de simetría simple. Todo este rato lo único que estoy queriendo ver es cuáles son los valores de MP1 y MR1 que tengo que usar en el gráfico. Porque acuérdense que el gráfico es el mismo sin importar si es F2, F3, F4 o F5. El gráfico es exactamente lo mismo. Lo que cambia es cuál es el valor de MP1, MR1 y FCR. Entonces, si es simetría simple, vimos que habían dos casos nomás. Que el alma sea compacta o no compacta, o que el alma sea esbelta. Si el alma es compacta o no compacta, sin importar si las alas son esbeltas, no esbeltas o compactas, estoy en el caso F4. Y en este caso el momento MP1 viene dado por este valor de acá. Ya no puedo usar el FI por ZX, ni siquiera el FI por SX. Tengo que considerar el FI por SX, pero multiplicado por este término que es RPC. Y ojo que el SX es el SX del ala en compresión. ¿Ok? Y el MR1 ahora es FL por SXC, en que ya ni siquiera usa FI, usa un término que le llama FL,
que también hay que calcularlo, ¿ya? Y que en general es 0,7 FI, ¿ya? Pero no siempre, ¿ya? En general es 0,7 FI. Y respecto a la tensión FCR, sigue más o menos la misma expresión de los casos anteriores en que se usa RT en vez que RTS. Y si estoy en simetría simple y el ala es esbelta, el caso es F5, y ahora tengo que usar RPG en vez que RPC por FI por SX del ala en compresión. Y ahora no puedo usar 0,7 FI por SX, sino que además lo tengo que multiplicar por este RPG, y la tensión crítica que tendría que usar en el rango de pandeo elástico viene dado por esta ecuación de acá. ¿Ok? Y recuerden de lo que quería decir el SXC y el SXT. Ya. Y ahora lo mismo, en el fondo antes calculé el MP1 y el MR1, y si quiero calcular el LP y el LR, lo mismo. Simetría simple, vea si es compacta o no compacta, estaría en el caso F4, y esa es la ecuación para el LP, y esa es la ecuación para el LR. En cambio, si estoy en el caso esbelto, estaría en el caso F5, y esa es la expresión para LP, y esa sería la expresión para el LR. Y acá están las ecuaciones para distintos casos, para un perfil C, para un perfil cajón, es decir, le estoy dando de nuevo los valores de MP1, MR1 y FCR. Es decir, para un perfil C, un perfil cajón o un perfil T, sigue siendo válido estos tres rangos de comportamiento del gráfico. La diferencia es que los MP1 y MR1 son distintos. ¿Ya? Y lo mismo los LP y LR también varían dependiendo en qué caso estoy. En el caso de perfiles L es distinto. Si ustedes se meten al código, le van a ver que para definir el comportamiento a pandeo lateral torsional, lo hace en función de la razón entre MI y algo que llama M sub CR. ¿Ya? En que M sub CR es esta ecuación de acá. Entonces, dependiendo si están en este rango o en este rango, es la expresión que usan para el momento nominal. Es decir, para un ángulo es completamente distinta la lógica. No sigue la lógica del gráfico como en el caso anterior, y para los perfiles tubulares simplemente no hay pandeo lateral torsional. Ya, voy a parar un poco acá la clase y después retomamos con la segunda parte, porque yo creo que está un poco densa la cosa y quiero que descansen un poco y hacer un resumen después de lo que les traté de explicar esta primera parte. ¿Ok? Nos vemos en 15 minutos más.